atención, porque se está hablando muchísimo de la situación de la inestabilidad política y social que hay en Ecuador, unas elecciones que son se están dando en un marco de extrema inseguridad, en un marco de asesinatos. Mataron hace pocos días a un candidato presidencial. Así todo, ayer se dio estas elecciones que van de cara a un balotaje, y justamente estamos con Carolina Amoroso para que nos lo cuente. Hola, Caro. Hola Lore, ¿cómo estás? Sí, elecciones anticipadas que se dan en medio de la mayor crisis de seguridad en la historia de Ecuador. Ecuador está a las puertas de convertirse, y algunos dicen que ya está en ese escenario, en la Colombia de fines de los 80, de los 90, un país diezmado por la violencia. Estamos hablando de un registro de 40 homicidios cada 100.000 habitantes. Si vos lo pensás en cómo esto se ha ido acelerando en el tiempo, cerró 2022 con más de 25 homicidios cada 100.000 habitantes y hoy estamos hablando de esta foto, 40 homicidios cada 100.000 habitantes, grupos del narcotráfico tomando buena parte del territorio, una violencia política realmente espeluznante. Hablábamos semanas atrás del asesinato del alcalde de Manta, una ciudad estratégica, una ciudad portuaria, luego el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, en medio, por supuesto, también atentados contra otros referentes, un referente del correísmo, Pedro Briones, también candidatos que denunciaban atentados a lo largo de la campaña, entre ellos Daniel Noboa, la gran sorpresa de este balotaje, que denunciaba que la caravana de cierre de campaña quedó en medio de una balacera. Él estaba en la caravana de cierre de campaña. Realmente la situación es crítica en Ecuador, crítica al punto tal de que plantea seriamente un problema de seguridad ya regional, Lore. Ahora, ¿qué pasó? Bueno, la candidata del correísmo, Luisa González, logró ese primer lugar, pero te diría que en la recta final de la campaña de estas elecciones anticipadas, Luisa González fue perdiendo respaldos, y me parece que aquí actuaron muchos factores, entre otras cosas la muerte de Fernando Villavicencio, el crimen de Fernando Villavicencio, periodista de investigación que había ido contra lo más alto del poder cuando ejercía como periodista, revelando, entre otras cosas, tramas de corrupción que tocaban al propio expresidente Rafael Correa. Y emergió contra lo que muchos estaban previendo, que era el fortalecimiento del candidato antisistema, Jan Topic, esta suerte de, bueno, un ex francotirador que se presentaba como el hombre fuerte que iba a traer una solución a lo Bukele. Emergió con más fuerza en los últimos días Daniel Noboa, un candidato muy pero muy joven, de centroderecha, con ideas mucho más moderadas que la de Jan Topic, y realmente con una proyección muy interesante de cara al balotaje, porque si vos pensás, tenés a Luisa González, sí, como la candidata más votada en la primera vuelta, pero luego tenés los votos de Jan Topic, los votos de quien quedó en tercer lugar, Cristian Zurita, que es quien reemplazó en la candidatura a Fernando Villavicencio, que parecen ser, por llamarlo de alguna manera, votos más anticorreístas, o sea, votos más propensos a migrar hacia Daniel Noboa. Así que mucha atención con esta figura, ¿no? ¿Sabés, Caro, que la sensación que uno tiene siguiendo muy de cerca la contienda electoral en Ecuador es que no terminó? Es decir, que esta situación de violencia no termina, que en cualquier momento podemos enterarnos de algún atentado a alguno de los protagonistas de estas elecciones. Lore, estás totalmente en lo cierto. De hecho, mira, te voy a contar cómo fue la cobertura en el día de ayer. Básicamente, ayer no podías despegarte del teléfono, del contacto con las fuentes en Ecuador, te iría a pedir detalles de lo más básico, y es estremecedor decirlo. O sea, Cristian Zurita llevó adelante, repito, es el que reemplazó al candidato asesinado, a Fernando Villavicencio, en la candidatura. Básicamente votó blindado, ¿no? Estaba absolutamente rodeado, le hicieron una suerte de manta blindada, color negra, no sé si creo que tenemos las imágenes de lo que fue la votación de Cristian Zurita, que por supuesto dio la vuelta al mundo. Mirá, te voy a contar algo, he estado en contacto con equipos de campaña de algunos de los principales candidatos, y parte de los equipos de campaña están fuera de Ecuador. Y algunos de estos consultores que trabajan desde afuera y que generalmente suelen viajar para estas contiendas, obviamente es una contienda presidencial, pedían no hacerlo o sentían que no estaban dadas las condiciones, así que los candidatos estaban trabajando con algunos equipos reducidos, por supuesto, con máxima seguridad. Para darte una idea, ¿no?, del escenario en el que estamos. Realmente
En Ecuador lo que está pasando es que hay un control territorial por parte de grupos del narcotráfico, los choneros, los lobos, que son, por llamarlo de alguna manera, filiales de los grandes cárteles de narcotráfico que se disputan el control de América Latina, a saber, el cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco Nueva Generación. Lore, realmente es importante enfatizar que mirar Ecuador es mirar muy de cerca un problema serio y grave para la seguridad de toda América Latina, ¿no? Por eso también esta elección despierta tanta expectativa, sobre todo también, Lore, porque Lasso, recordemos, ante la inminencia de su destitución por un juicio político, apela a un recurso de la Constitución conocido como muerte cruzada y llama a elecciones tanto legislativas para la Asamblea Nacional Unicameral como para las presidenciales, por lo que resta del mandato, ¿no? El mandato para quien resulte electo será un mandato corto porque es justamente por el tiempo restante del mandato que le correspondería, exactamente, Caro, que le correspondería a Lasso. Sí, nosotros entrevistamos hace un par de días en TN Internacional a Daniel Noboa, el gran batacazo de estas elecciones y alguien que tiene realmente muchas chances de convertirse en el nuevo presidente de Ecuador. Por supuesto, mucho puede pasar en el medio, pero si te parece lo escuchamos. Dale. Fue un atentado contra la caravana. No dije que fue nunca un atentado contra mí personalmente. Lo que hay es varias dudas, varios cuestionamientos porque no hace mucho sentido. Primero, decían que no, que esto es una guerra entre bandas, una balacera casual, decían del Ministerio del Interior. Se puede imaginar una balacera casual. Para empezar, no hay guerra de bandas a la 1:30 de la tarde. Empecemos por ahí. Segundo, no era en una zona de un barrio marginal. Era en una zona asfaltada, un barrio de clase media, media baja, pero no era una zona típicamente violenta. También hubo mucha bala de forma diagonal, o sea, era hacia la caravana, pero más para asustar que para darle un balazo a alguien. Sí, para amedrentarlos. Sí, era un acto de intimidación, claramente. Lo que vivimos fueron momentos de terror, porque al tener otro candidato que fue asesinado y de repente escuchas 20 balazos y ves la gente tirándose al suelo, pues, o sea, es un estado, digamos, no es un momento feliz. No ha habido una reforma judicial real en el cual los criminales y las organizaciones narcoterroristas le empiecen a tener miedo a la ley. Para ellos ir a las cárceles es como ir de vacaciones. Hace 2-3 semanas encontraron en la penitenciaría del Guayas, la penitenciaría del Litoral, encontraron un criadero de tilapia adentro de la cárcel. O sea, gente que está preso pero que tiene un criadero de tilapia, una piscina de tilapia adentro de la cárcel. Entonces tenemos una crisis carcelaria, tenemos una crisis que necesita una reforma judicial fuerte y también es importantísimo tratarlos como lo que son grupos narcoterroristas. Al ser narcoterroristas son enemigos del Estado, tienen derechos limitados. Es como si estuviésemos peleando en una guerra contra un soldado opositor. Bueno, ahí estaba, Caro Noboa dando un poco la descripción de la situación tan acuciante y tan límite que se está viviendo allí en Ecuador y como vos decís, que no solamente abarca ese país, que puede extenderse a una forma de hacer política en la región. Absolutamente, Lore. Bueno, Noboa, y seguramente van a poder ver la nota completa en tn.com.ar, Noboa también, por ejemplo, habló de lo que él creía era el caldo de cultivo para el avance de los grupos del narco, cuál es su plan integral en materia de seguridad, donde habló también de que va a necesitar Ecuador de cooperación, entre otras cosas, de Israel y Estados Unidos, o al menos conforme a lo que él tiene como plan de seguridad, va a pedir esta ayuda, porque por supuesto son grupos que tienen mucha penetración territorial desde hace mucho tiempo y son capaces de hacer inteligencia criminal y por supuesto están por demás armados y abastecidos, entre otras cosas porque algunos de ellos operan desde las cárceles. Y Noboa, cuando le preguntábamos si él tiene miedo por su familia, porque arrancaba en este fragmento Lore describiendo un atentado contra su caravana de cierre de campaña, decía que sí, que tiene miedo por su familia. Tiene un hijo muy pero muy chiquito, 2 hijos muy chiquitos, pero uno de poco más de 1 año. Es un hombre de 35 años, Lore.
Y le repreguntábamos, bueno, ¿por qué entonces ser candidato presidencial en este escenario, siendo jugarse alguien así con la vida. proyección, joven? Exactamente. Y decía, porque creo que es ahora y es acá, si no, Ecuador va a convertirse en 2 años en un completo narcoestado. Fíjate vos, la definición, Increíble. en 2 años. Caro, vamos a seguir con el tema. Excelente tu trabajo. Gracias. Gracias a vos. Hasta luego.